Te enseñaron que el Génesis fue dictado por Dios desde el cielo, que Adán y Eva, el arca de Noé y la torre de Babel eran revelaciones únicas y sagradas. Te mintieron. Y no fue un error de traducción, fue un plagio. Hoy te voy a demostrar con evidencia física que las 5 historias más importantes del Génesis, las mismas historias que usaron para sembrarte la idea del pecado, la culpa y el castigo divino, ya estaban escritas en tablas de arcilla 1000 años antes de que existiera la Biblia. Estaban escritas por civilizaciones paganas, adorando a dioses paganos, con detalles tan idénticos que es imposible negar el robo. La Iglesia lo sabe, los arqueólogos lo saben, los teólogos lo saben, pero jamás te lo dirán un domingo por la mañana. Hoy vamos a poner los textos originales paganos lado a lado con tu Biblia. 0 opiniones, solo evidencia pura. Y cuando veas con tus propios ojos que la culpa que cargas desde niño nació de un mito babilónico, nada volverá a ser igual. Spinoza escribió en su tratado que la Biblia debe leerse con la misma razón que usamos para estudiar la naturaleza, sin privilegios, sin inmunidad. Hoy esa razón es nuestro bisturí, y el paciente es el Génesis. Empecemos por donde empieza todo, la primera página, el primer versículo. Las primeras palabras que cualquier niño escucha en la escuela dominical. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo. En hebreo la palabra es Tehom. Pronúnciala despacio. Tehom. Ahora pronuncia esta otra. Tiamat. Tiamat era la diosa babilónica del caos primordial, una serpiente marina monstruosa que representaba las aguas oscuras antes de que existiera cualquier cosa. Y los lingüistas llevan más de un siglo, o sea, más de 100 años de trabajo académico acumulado, documentando que Tehom y Tiamat comparten la misma raíz semítica. No es una coincidencia fonética, es una huella genética en el idioma. Y esa huella está ahí, en la primera página, en las primeras líneas del libro que te dijeron que era único, original e inspirado directamente por el creador del universo. Y la conexión no se queda en una palabra, ni de lejos. En la década de 1850, en las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, los arqueólogos descubrieron un texto que cambiaría todo. Se llama Enuma Elish, las 7 tablillas de la creación. Básicamente, el Génesis babilónico. Y cuando los académicos lo pusieron lado a lado con el Génesis hebreo, lo que encontraron no fue una similitud vaga, no fue un parecido lejano que puedes explicar con buena voluntad, fue una coincidencia que te quita el sueño. En ambos textos, la creación empieza con materia preexistente y caos, no con la nada, con algo que ya estaba ahí, oscuridad antes de cualquier acto creativo. En el Enuma Elish, el dios Marduk mata a Tiamat y la parte por la mitad. De una mitad hace el cielo, de la otra, la tierra. En el Génesis, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, con un firmamento. Mismo mecanismo, misma imagen, aguas divididas por una barrera. Y hay algo que nunca te mencionaron en la iglesia. En ambos textos existe luz antes de que se creen el sol, la luna y las estrellas. Piensa en eso. Luz sin fuente luminosa. Es un problema físico obvio para cualquiera que lo piense hoy, pero no era un problema para los babilonios ni para los hebreos, porque ambos compartían la misma cosmología. Ambos creían que la luz era algo independiente del sol. Y cuando esa creencia aparece en 2 textos de 2 culturas distintas, una de las cuales es 1000 años más antigua, lo que tienes no es revelación divina, es herencia cultural. Así de simple. La secuencia de creación es casi idéntica. Caos, luz, cielo, tierra seca, cuerpos celestes, humanidad. Y al final, descanso. En el Enuma Elish, los dioses descansan después de que Marduk establece el orden. En el Génesis, Dios descansa el 7º día. Hasta la sintaxis de apertura, y esto es lo que me parece más difícil de ignorar, es paralela. El Enuma Elish abre con: cuando en las alturas el cielo no había sido nombrado, cuando abajo la tierra firme no había recibido nombre. El Génesis abre con: en el principio, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ambos empiezan describiendo lo que no existía todavía antes de contar lo que fue creado. Es la misma arquitectura narrativa. Y mira, esto no lo digo yo desde mi escritorio. El artículo académico del Museo de la Universidad de Pensilvania, escrito por E.A. Spacer, uno de los asiriólogos más respetados del siglo XX, lo dice sin anestesia. El contenido del Génesis 1 al 11 no fue inventado por sus escritores. No estaba enraizado en tradiciones locales antiguas.
El detalle básico proviene de una fuente externa, específicamente del dominio cultural de Mesopotamia. Y la pregunta que ningún pastor quiere que hagas es la que se viene sola. Si la historia de la creación es prestada, si el guión ya existía en barro babilónico antes de que existiera en pergamino hebreo, entonces cuando te dijeron que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, y que por eso tú tienes que ir a la iglesia los domingos, te estaban dando una orden basada en un esquema narrativo que copiaron de un poema dedicado al dios Marduk. Piensa en eso la próxima vez que alguien te diga que cuestionar el Génesis es cuestionar a Dios. No estás cuestionando a Dios, estás cuestionando a Marduk. Y si la creación fue importada, ¿qué pasa con el jardín que viene justo después? Porque lo que hicieron con esa historia no fue solo copiarla, fue usarla como el cimiento de la culpa más duradera de la historia humana. Génesis 2 describe un paraíso, un lugar sin muerte, sin enfermedad, con agua abundante, con árboles frutales. 4 ríos lo rodean, y 2 de ellos los conoces de nombre, el Tigris y el Éufrates. Los otros 2 han sido debatidos durante siglos, pero la ubicación general apunta siempre al mismo lugar, Mesopotamia, el sur de lo que hoy es Irak, cerca del Golfo Pérsico. Y resulta que los sumerios, la civilización que existió en exactamente esa región, más de 1000 años antes del Génesis, tenían su propio paraíso. Se llamaba Dilmun. Y lo que los textos sumerios dicen sobre Dilmun, cuando lo lees por primera vez, te da esa sensación de que ya escuchaste esto antes. Dilmun era un lugar donde no existía la enfermedad, donde la muerte no entraba, donde las aguas eran dulces y puras, donde los animales no se atacaban entre sí. Samuel Noah Kramer, uno de los sumerólogos más importantes de la historia, documentó estas conexiones hace décadas. Dilmun estaba ubicado en la misma zona geográfica que el Edén bíblico. Los ríos coinciden, las descripciones coinciden, la función narrativa coincide. Ambos son el lugar donde la humanidad comenzó en estado de inocencia, antes de perderlo todo. Pero hay un detalle en el mito sumerio de Enki y Ninhursag que cuando lo ves, sinceramente, no lo puedes soltar. Escucha esto con cuidado. En el mito sumerio, el dios Enki come unas plantas prohibidas en Dilmun. La diosa Ninhursag lo maldice. Enki enferma gravemente. Le duelen 8 partes del cuerpo. Ninhursag finalmente lo perdona y para sanarlo crea 8 diosas sanadoras, una para cada parte enferma. La diosa que sana la costilla de Enki se llama Minti. Ninti. Y en sumerio, la palabra ti significa 2 cosas al mismo tiempo. Significa costilla y significa vida. Ninti puede traducirse como señora de la costilla o como señora de la vida. Es un juego de palabras perfecto en sumerio. Costilla y vida son la misma palabra. Ahora piensa en Eva. Eva en hebreo es Hawá, y Hawá significa vida. Eva, la señora de la vida. Creada de una costilla. Costilla y vida, exactamente como Ninti. Pero aquí está lo que, al menos para mí, lo convierte en evidencia y no en coincidencia. Ese juego de palabras funciona en sumerio. En sumerio, la conexión entre costilla y vida es lingüística, es orgánica. Es natural porque son la misma palabra. En hebreo no funciona. En hebreo, costilla es selah y vida es hay. No tienen ninguna relación. El juego de palabras se pierde completamente. Lo que significa que la historia de Eva, creada de una costilla y llamada vida, es un fósil lingüístico. Una pieza que solo tiene sentido en el idioma original, en sumerio, no en hebreo. Es como encontrar un tornillo métrico en un motor que se supone que fue diseñado en un país que usa sistema imperial. Ese tornillo no pertenece ahí, viene de otra fábrica. Y la epopeya de Atrahasis agrega otra capa. En ese texto acadio, los humanos son creados de arcilla mezclada con sangre divina. En el Génesis, Adán es formado del polvo de la tierra. Arcilla. Polvo. La materia prima es la misma, el esquema es el mismo. Dios moldea al ser humano del suelo como un alfarero moldea una vasija. Y ahora lo que construyeron sobre esta historia importada. Esto es lo que realmente debería indignarte.
Porque tomaron un mito sumerio sobre un dios que come plantas prohibidas y una diosa que lo sana, y lo convirtieron en la doctrina del pecado original. La idea de que tú, ahora, en este momento, naciste condenado por algo que hizo una mujer en un jardín que ni siquiera era hebreo. Te dijeron que viniste al mundo roto, defectuoso de fábrica, con una deuda que no contrajiste y que solo se paga con obediencia de por vida. Y esa culpa, la más antigua del mundo cristiano, la que te hizo sentir que algo estaba mal contigo antes de que pudieras hablar, está construida sobre una historia que le pertenecía a otra civilización, a otros dioses, a otra lengua. Te rompieron con un mito prestado, y después te vendieron el pegamento. Si esto te reventó la cabeza, quiero saber. Escríbeme abajo qué te pareció esa conexión entre Ninti y Eva, porque pasa algo raro cada vez que lo explico. La gente se queda callada un rato, como procesándolo, antes de escribir cualquier cosa. Quiero saber si a ti te pasó lo mismo o si lo viste venir. Y si crees que la historia de Eva es un plagio evidente, prepárate para lo que hicieron con el diluvio. Porque esto no es una copia. Es una fotocopia notariada con testigos. Y para que entiendas el nivel de lo que estamos hablando, tenemos que viajar a 1872. Un grabador de billetes inglés llamado George Smith estaba sentado en un cuarto trasero del Museo Británico, rodeado de pedazos de arcilla que nadie había logrado descifrar. Llevaba meses ahí, descifrando marcas cuneiformes en fragmentos de tablillas rotas que habían salido de las ruinas de Nínive. Y esa tarde, cuando terminó de leer una línea en una de esas tablillas, le pasó algo que sus colegas describirían durante décadas. Se levantó de la silla. Empezó a correr por el cuarto, gritando. Según un testigo, se empezó a quitar la ropa de la emoción. Un hombre adulto, en el Museo Británico, en la Inglaterra victoriana, corriendo medio desnudo porque lo que acababa de leer en esa tablilla de 3000 años de antigüedad era la historia de un diluvio universal. Un hombre elegido por un dios para construir un barco. Animales subiendo de 2 en 2. Una paloma enviada para buscar tierra seca. Un arca que se detiene en la cima de una montaña. La historia de Noé. Completa. Detalle por detalle. Escrita en barro cocido 1000 años antes de que existiera la Biblia. Lo que Smith estaba leyendo era la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, el poema más antiguo del mundo, escrito en acadio, encontrado en la biblioteca del rey Asurbanipal. Y la historia va así. Los dioses deciden destruir a la humanidad. Un dios específico, Ea, le avisa en secreto a un hombre llamado Utnapishtim. Le dice que construya un barco. Le da las dimensiones exactas. Le dice que suba a su familia y a semilla de todo ser vivo. Utnapishtim construye el barco. Sella las junturas con brea. Llega la tormenta. Llueve durante días. Todo muere. Las aguas cubren la tierra. El barco se detiene en la cima de una montaña. Utnapishtim espera. Suelta una paloma. La paloma regresa porque no encuentra tierra seca. Suelta una golondrina. La golondrina regresa. Suelta un cuervo. El cuervo no regresa. Sale del barco. Hace un sacrificio. Los dioses huelen el aroma y se acercan. Ahora Noé. Génesis 6-8. Dios decide destruir a la humanidad. Le avisa a Noé. Le da las dimensiones exactas del arca. Le dice que suba a su familia y a parejas de animales. Noé construye el arca. La sella con brea. Llega el diluvio. Todo muere. Las aguas cubren la tierra. El arca se detiene en el monte Ararat. Noé espera. Suelta un cuervo. Suelta una paloma. La paloma regresa. La suelta de nuevo. Regresa con una rama de olivo. La suelta una tercera vez. No regresa. Sale del arca. Hace un sacrificio. Dios huele el aroma agradable. Es la misma historia, no parecida, no inspirada vagamente, la misma. Aviso divino, barco sellado con brea, diluvio total, montaña, aves soltadas para buscar tierra, sacrificio al final. Hasta los pájaros coinciden. Y la versión de Gilgamesh es 1000 años más antigua. Y hay una pieza de evidencia física que lo cierra. En las excavaciones de Megido, una ciudad de la antigua Palestina, se encontró un fragmento de la epopeya de Gilgamesh escrito en acadio medio. Un fragmento real, de arcilla, en tierra de lo que después sería Israel. La gente que vivía ahí, antes de que existiera Israel como nación, leía la epopeya de Gilgamesh en su idioma original. La tenían ahí, en sus manos, en su tierra.
siglos antes de que el Génesis fuera escrito. Y lo que hicieron con este diluvio copiado es exactamente lo mismo que hicieron con la creación y con el paraíso. Lo tomaron y le pusieron una capa de moralidad. En la versión babilónica los dioses destruyen a la humanidad por capricho, porque hacen mucho ruido y no los dejan dormir. En la versión bíblica, Dios destruye a la humanidad porque es malvada. Y esa diferencia no es menor. Porque esa moralización del diluvio es lo que le dio a la Iglesia el argumento más poderoso de su arsenal. Dios castiga. Si te portas mal, si desobedeces, si cuestionas, hay un precedente. Ya destruyó el mundo una vez. Puede hacerlo de nuevo. Y esa amenaza, la del Dios que ahoga planetas enteros cuando se enoja, la absorbiste en la escuela dominical mientras coloreabas dibujos de jirafas sonrientes, asomándose por la ventana de un barco. Te enseñaron el genocidio más grande jamás narrado como una historia de animalitos. Y la lección no era zoología, era miedo. Miedo a desobedecer. Miedo a pensar diferente. Miedo a que si sueltas la mano de la Iglesia, haya un castigo esperándote del tamaño de un océano. Y todo eso, toda esa arquitectura de terror, está montada sobre una historia que ya estaba escrita en barro babilónico cuando los hebreos todavía no tenían alfabeto. Bueno, y si crees que con esto ya está todo, todavía falta algo. Porque hasta la torre más famosa del Génesis tiene certificado de nacimiento babilónico. Y esta, cuando la ves, es tan directa que un asiriólogo de la Universidad de Pensilvania dijo que el texto hebreo es casi una traducción del original. Génesis 11. La Torre de Babel. El pueblo decide construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hacen ladrillos y los queman. Dios baja, ve lo que están haciendo, confunde sus lenguas y los dispersa. La Torre de Babel no es un invento literario sin referente real. Existió. Se llamaba Etemenanki. En sumerio significa Templo de la Fundación del Cielo y la Tierra. Era un sigurat dedicado al dios Marduk en la ciudad de Babilonia, 7 pisos. Según una tablilla de Uruk, 91 metros de altura. Reconstruida por Nabopolassar y Nabucodonosor II en los siglos VII y VI antes de nuestra era. Las ruinas todavía existen, a 90 kilómetros al sur de Bagdad. Puedes ir a verlas. Pero la conexión va mucho más profundo que la geografía. En la tablilla 6 del Enuma Elish, líneas 60 a 62, se describe la construcción del templo de Marduk. El recinto se llamaba Esagila, que en sumerio significa estructura con la cabeza levantada. Y el poema babilónico dice que levantaron la cabeza de Esagila hacia el cielo. El mismo pasaje enfatiza la preparación ceremonial de los ladrillos. Ahora lee Génesis 11, 3 al 4. Vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ladrillos, quemados, una torre cuya cabeza llegue al cielo. Es la misma escena, las mismas palabras. E. A. Spacer escribió, y esto es textual, que si el escritor bíblico hubiera tenido el texto del Génesis babilónico delante, difícilmente podría haber llegado más cerca del original acadio. Y hay un giro que revela la intención detrás de la copia. El Génesis toma la misma escena, los mismos ladrillos, la misma torre, pero invierte el mensaje. En el Enuma Elish, construir el templo es un acto de gloria. En el Génesis es arrogancia castigada por Dios. Los autores hebreos no estaban copiando a ciegas. Estaban usando el material babilónico como arma contra Babilonia. Y la lección que te bajaron a ti con esa historia tampoco fue inocente. La historia de Babel no se enseña como un dato sobre un sigurat en Irak. Se enseña como advertencia. No te atrevas a llegar demasiado alto. No intentes saber demasiado. No construyas nada que desafíe el cielo. Quédate abajo. Quédate callado. Quédate en tu lugar. Y esto es exactamente lo que Spinoza identificó cuando señaló que estos textos no son revelaciones neutrales, sino documentos con intenciones humanas. La intención aquí es clara. Usar una torre babilónica para enseñarte que la ambición intelectual es pecado, que preguntar es peligroso, que el conocimiento sin permiso divino merece castigo, que pensar por ti mismo es el ladrillo que provoca la ira de Dios. Y eso te lo metieron de niño. Con la misma sonrisa con la que te enseñaron las jirafas de Noé. Porque el sistema no necesita que entiendas la amenaza, necesita que la absorbas. Que se vuelva parte de tu software antes de que tengas edad para analizarla. Y cuando ya eres adulto y algo no te cuadra, lo primero que sientes no es curiosidad, es culpa.
Porque la Torre de Babel te programó para sentir culpa cada vez que intentas construir algo más alto de lo que te permitieron. Y nos queda una, la que menos gente conoce. La que no tiene la espectacularidad del diluvio ni el dramatismo del paraíso. Pero que para mí es la más reveladora de todas porque no es una historia. Es la estructura completa del libro, la columna vertebral. Génesis 5. La genealogía antes del diluvio. 10 patriarcas con vidas absurdamente largas. Adán vivió 930 años. Set, 912. Enós, 905. Matusalén, 969. 10 generaciones. Vidas que se miden en siglos. Y después del diluvio, las edades empiezan a bajar dramáticamente hasta llegar a cifras normales. Esa estructura, esa progresión de edades mitológicas que van bajando hasta llegar a la realidad. Esa división entre una era antediluviana imposible y una era postdiluviana más reconocible. No es exclusiva del Génesis, es una copia de la lista de reyes sumerios. La lista de reyes sumerios es un documento inscrito en tablillas de arcilla hace más de 4000 años. Registra a los gobernantes de las ciudades de Sumeria desde el principio de los tiempos y empieza con 8 reyes antediluvianos. El primero, Alulim de Eridu, reinó según la lista 28.800 años. El segundo, Alangar, 36.000. En total, 8 reyes, 241.200 años. Números que harían sonrojar hasta a Matusalén. Después viene el diluvio. La lista dice textualmente, el diluvio arrasó la tierra. Y después, las duraciones de los reinados empiezan a bajar. Primero miles de años, luego cientos, hasta llegar a cifras históricamente verificables. El patrón es idéntico. Patriarcas o reyes con vidas imposibles antes del diluvio, diluvio como frontera, vidas progresivamente más cortas después. La única diferencia es la escala. Los sumerios hablan de decenas de miles de años, los hebreos hablan de cientos, pero la estructura es la misma. La misma manera de contar el pasado, de dividir el GDK mítica y una era histórica, de usar el diluvio como bisagra. Y aquí es donde todo se junta, porque esto ya no es un relato individual que se copió. No es una escena, un personaje, un evento. Es el esqueleto completo del Génesis del 1 al 11. Creación, paraíso, caída, genealogías con edades imposibles, diluvio, dispersión. Esa progresión entera no fue inventada en Israel. Fue importada de Mesopotamia, pieza por pieza. Cuando miras todo esto puesto sobre la mesa, la imagen es difícil de negar. Tehom Hedekaat. La costilla de Eva viene de Ninti. El diluvio viene de Gilgamesh. La torre viene del Etemenanki. Y las genealogías vienen de la lista de reyes sumerios. 5 líneas directas que van del Génesis a Mesopotamia como 5 cables que, cuando los sigues, te llevan a la misma central eléctrica. Y no es una historia, 2 o 3. Son 5. 5 pilares del libro que te dijeron que era la roca sobre la cual construyeron todo. Pero esa roca tiene marcas de cincel babilónico por T decalados. Inscripciones sumerias en la base. Arcilla de Nínive en las grietas. Y te dijeron que era roca de Dios. Intocable, incuestionable, perfecta. Lo que eso significa no es que la Biblia sea basura. No es que los hebrédicas fueran plagiaristas sin imaginación. Es algo más profundo y más incómodo. Lo que significa es que el Génesis es un texto humano, escrito por hombres que vivían en un mundo cultural específico, que conocían las historias de sus vecinos, que las tomaron, las adaptaron, las reescribieron con su propia teología. Pusieron un solo Dios donde antes había muchos. Pusieron moral donde antes había capricho divino. Pusieron propósito donde antes había violencia cósmica. Y el resultado es un texto brillante, literariamente poderoso, teológicamente sofisticado, pero humano. Profundamente, innegablemente humano. Y el problema no es que sea humano. El problema es que te dijeron que no lo era. Y sobre esa mentira construyeron la maquinaria. La culpa que sientes desde niño viene de un jardín sumerio. El miedo al castigo divino viene de un diluvio babilónico. La obediencia que te exigen viene de una torre que ni siquiera era suya. Y las edades de los patriarcas que te obligaron a aceptar como literales vienen de una lista de reyes que adoraban a dioses que tu pastor llama demonios. Te dijeron que naciste roto, que el pecado entró al mundo por una mujer en un jardín y que tú heredaste esa mancha. Que la única salida era obedecer, pagar, callar,
y agradecer que alguien te ofreciera una cura para una enfermedad que nunca tuviste. Pero esa enfermedad fue inventada, con piezas sumerias, con arcilla babilónica, con un guión que ya existía siglos antes de que nadie pronunciara la palabra Biblia. Y cuando lo ves, cuando de verdad lo ves, algo se libera. No es fácil, no es cómodo, porque lo que se libera también duele. Duele darte cuenta de que las personas que te lo enseñaron probablemente tampoco lo sabían, que tu abuela no te mintió por maldad, que tu pastor puede ser tan víctima del sistema como tú, que la cadena es más larga de lo que imaginas y empieza mucho más atrás de lo que te dijeron. Pero saberlo cambia todo. Porque una vez que sabes que la culpa fue fabricada, deja de ser tuya. Una vez que sabes que el castigo tiene pasaporte babilónico, deja de amenazarte. Una vez que sabes que el libro que te dijeron que era inmutable fue ensamblado con piezas de otras culturas, dejas de necesitar que alguien te lo interprete. Puedes leerlo tú, con tus ojos, sin rodillas en el suelo. Spinoza lo formuló con una claridad que sigue cortando después de 3 siglos y medio. Estos textos no son dictados del cielo. Son respuestas humanas a preguntas humanas, escritas con las herramientas y las limitaciones de su tiempo. Y la verdad sobre su origen no los destruye, los libera, los devuelve al mundo donde fueron escritos, con todas sus limitaciones y toda su genialidad. Pero esa liberación tiene un costo. Y el costo es que ya no puedes mirar estos textos de la misma manera. Ya no puedes sentarte en una banca el domingo y escuchar la lectura del Génesis, sin ver a Tiamat debajo de Tehom, sin ver a Ninti debajo de Eva, sin ver la sombra del Etemenanki detrás de Babel, sin escuchar el eco de Utnapishtim cada vez que alguien dice Noé. Ese conocimiento no se devuelve. No hay botón de regreso. Y eso asusta. Porque una vez que ves que el primer libro de tu Biblia tiene raíces que se hunden en el suelo de otra religión, la pregunta natural es, ¿qué más tiene raíces que nadie te mostró? Y esa pregunta no tiene fondo. Pero los lugares que no estaban en el mapa son exactamente los que vale la pena explorar, porque son los únicos donde puedes pensar sin pedir permiso. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. No una palabra de código, no un eslogan. Cuéntame en los comentarios cuál de los 5 originales te pegó más fuerte. Tal vez fue Tiamat escondida en la primera línea del Génesis. Tal vez fue Ninti y el truco de la costilla, que para mucha gente es el que más duele porque es el más imposible de explicar de otra forma. Tal vez fue la paloma de Gilgamesh, o los ladrillos de Babel, o enterarte de que hasta el esqueleto completo del libro ya tenía dueño. No sé cuál fue el tuyo, pero quiero saberlo. Y si creciste escuchando estas historias como verdades absolutas y hoy algo se movió adentro, ponlo en palabras. No para mí, para ti. Porque poner eso en palabras es parte del proceso. Y lo que empieza como una grieta en lo que creías, termina siendo la puerta por donde entra todo lo que nunca te dejaron ver.